primer muerto que vi tirado en la calle, yo tenía 5 o 6 años. El primer muerto que me tocó ver que lo estaban matando cuando yo estaba viendo fue como a los 11 o 12 años. Y está lo otro de los asesinatos que continuaron, sobre todo a nivel político o de amigos, de masacres, la masacre de Oporto, de lugares donde uno iba, ser perseguidos por un sicario igualito a vos durante 6 meses hasta que me cuentan que al man lo mataron y yo descansé. Bueno, bienvenido Camilo a este Otra vez. capítulo. Este capítulo ha sido bien largo y nos hemos visto bastantes veces. Cansancio. Antes de que el público se sumerja acá en su universo y en nuestros viajes, quiero dar una advertencia que este capítulo van a oír un pito cada cierto tiempo porque hay unas palabras que pues no se pueden reproducir en televisión pública. No, más usted, sobre todo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por participar acá, hermano. Le hemos pasado de... Y bueno, bienvenido al público a que se sumerja. En la noche de hoy, muchas gracias al padre de Cancún por esas palabras de referencia que tiene para con nosotros. La historia que me toca vivir en Medellín. Yo nací en el 73, en el 76, en el 78, 79. Me tocó ver el primer muerto tirado en la calle yendo para el colegio. A los 11, 12 años, al frente de mi casa, mataron un narco de una manera muy impresionante, con metralletas, jugando billar en Billares Envigado. Estaba con un amigo, ya estando más grande, y empezaron a sonar disparos, a quebrarse todas las luces del billar y creímos que iba a ser una masacre. De eso que uno siente que está corriendo en cámara lenta y tratándose de esconder, y fue que mataron al presidente del Envigado. Mi casa 3 veces fue destruida por bombas contra Pablo Escobar. Tuve gente muy cercana metida en la mafia, tengo gente muy cercana matada por la mafia porque estaba en el lugar equivocado con estas bombas. Y en esa época, como adolescentes, pues nosotros salíamos y no sabíamos si íbamos a llegar o no. Entonces, pues ese afán mío y esa persistencia en hablar sobre el daño que hace la guerra contra el narcotráfico es porque realmente la he vivido y yo creo que me ha dejado bastante traumatizado, pues no solo a mí, sino a una generación entera. Y por el otro lado, digamos, en mi cabeza he sufrido como el no sentirme suficiente, el ser imperfecto, el no ser lo suficientemente relevante, compararme con las otras personas. Y durante toda mi vida, desde los recuerdos más tempranos, pues hay un sufrimiento muy grande que incluye una ansiedad muy fuerte, pensamientos suicidas, pensamientos obsesivos que no me dejaban en paz. Entonces esa parte del trabajo es mirar cómo somos unos errores con patas y que en esa diversidad de nuestros errores es donde nos encontramos con el otro y donde podemos hacer como unas relaciones más empáticas. Un eje es la crítica a la utopía de una sociedad libre de drogas y la otra es como la crítica a un sujeto perfecto. Entonces, en esa crítica a esas dos utopías confluyen tanto el individuo como la sociedad. Señor congresista Pablo Escobar,
A nombre de los barrios Nutivar y Fátima, hago entrega de esta bandeja como reconocimiento a su decidido apoyo que brindó para que este 27º clásico futbolístico haya sido todo un éxito. Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo. Y es por eso por lo que hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de tugurios en la ciudad de Medellín y hemos vinculado Esta obra es sobre los hipopótamos, los narcohipopótamos, los hipopótamos que importó Pablo Escobar, que trajo. Hay algunos que dicen que trajo un macho y 2 hembras, hay otros que dicen que trajo un macho y 3 hembras. Entonces, en un principio eran 3 o 4. En el año que yo lo hice, había 60 hipopótamos en Colombia contados por la autoridad competente. Y en este momento este es 2020, 2019, y en este momento hay casi 200 hipopótamos. Entonces, pues los hipopótamos son una especie exótica, invasora, traída por un narcotraficante que están acabando con la flora y la fauna nativa. Entonces, pues hay 3 opciones para cuidarlos. Uno es asesinarlos, que es como la opción menos complicada y más efectiva. La otra es esterilizarlos, pero es supremamente costosa y no hay dinero en Colombia. Y la otra es llevarlos, confinarlos en un espacio, pero eso es poner un animal salvaje dentro de un zoológico, no importa la extensión que tenga. Además de eso, los excrementos de los hipopótamos van contaminando los ríos, entonces tendría que haber unas plantas de tratamiento de residuos muy avanzadas. Y la otra sería exportarlos, que ya hay un par de hermanos en México que quieren llevarse hipopótamos para una reserva natural. Entonces, lo interesante de esto es que termina siendo como un círculo vicioso, porque la única solución es plata o plomo, que era la solución que daba Pablo Escobar contra la gente que se le atravesaba en el camino, o lo sobornaba con plata o lo mataba. Y aquí, como no hay plata en Colombia para controlar la población, termina siendo plomo, termina matándolo. Bueno, Cami, me parece una lindísima coincidencia que hayamos tenido la oportunidad de vernos acá en México. A mí no. Una residencia que se llama Pinturas Rupestres, que es de un man que se llama Pablo Rasgado y la esposa que se llama Lorena Mal, que son artistas de acá. Y ellos se inventaron una residencia que se llama Pinturas Rupestres, y es que uno se va para un cuarto, vive ahí y va pintando las paredes durante un mes entero.
Entonces la idea con la que me fui para allá hace un año fue como mirar cómo sería un pintor rupestre en la época contemporánea con el problema de los hipopótamos. Finalmente terminé haciendo 4 o 5 murales, todo alrededor de donde estaba viviendo, que era como una cueva, estar viviendo en una cueva y constantemente estar relacionándose con el trabajo. Y fue la primera vez que yo utilicé grafito, que utilicé carbón, unas pinturas de minerales y pinceles. Yo nunca había pintado parado tampoco. Entonces lo más bonito de la residencia y lo que le da todo el sentido es que Pablo prepara las paredes con una técnica que él se inventó, y después de que cada residente se va, arranca las paredes y quedan los dibujos, y ya después vuelve y prepara la pared para el siguiente residente y vuelve y la arranca. Después de arrancarlo, lo corta en cuadrículas y se vuelve como un mural transportable, y que también se puede ir cambiando el orden, o sea, tiene una cantidad de posibilidades para hacerlo. Este es el mural más grande. Es como toda la historia de los hipopótamos en Colombia, y está pegado en orden. Este es el lado derecho, si uno lo ve al frente. Y pues aquí se pueden ir alzando como estas pequeñas placas. Entonces, la idea de la exposición es que después de tener la residencia, los manes hacen una exposición y cada artista propone qué hacer con estos cuadrados y con los murales. A mí lo que más me interesaba era como mostrar esa génesis de la residencia, porque está la residencia y está el artista, pero hay un punto en la mitad que es el desprendimiento. Y ese desprendimiento es como lo que le da sentido a la residencia y al artista que habita en la residencia. Entonces aquí estamos viendo la parte de atrás, que es como esa huella del espacio que hay entre el dibujo y entre la pared, que es un espacio inexistente hasta que se arranca y se presenta por la parte de atrás. Entonces es como un gesto que me parece muy bonito, porque la noción de autoría desaparece. A nivel conceptual, con los ejes de la residencia funciona muy bien, pero también con el ocultamiento que pasa en Colombia con lo narco. Y ya habíamos hablado de cómo los hipopótamos son como un círculo vicioso en el cual se encarna otra vez la violencia que ha producido el narcotráfico, ya no en una esfera social, sino una esfera medioambiental, donde estos animales están destruyendo un medio ambiente nativo y están desplazando animales y están contaminando los ríos. Entonces, cómo en Colombia se trata de ocultar esa parte narca y se vuelve una exhibición. No es gratuito hablarlo acá en México, donde es otra cultura narca también, ¿no? Sí, inclusive la residencia era muy, muy extraño, porque, espérate, la busco. Esta otra residencia quedaba en la intersección de la calle de Medellín y Sinaloa. Entonces, pues es como algo muy poderoso ahí. Y en ese momento, cuando yo estaba en la residencia, es que estaba el Man de México, que tiene una reserva natural en Sinaloa, que era traficante de animales y ya es conservacionista, pero su hacienda queda al lado de la del Chapo, de tierras del Chapo Guzmán, y el man estaba tratando de traerse 10 hipopótamos para México y de mandar 60 para la India, pero el gobierno mexicano no dejó.
Bueno, metiéndonos en el tema de hipopótamo, ¿en qué momento usted se empieza como a interesar en ese tema? Como ¿fue a raíz de su investigación con el narcotráfico? Fue cuando mataron a Pepe. Fue como el primer ejemplar que se fue de la manada que había en la hacienda Nápoles. Y se fue con una hembra que le decían Matilda y tenían una cría. Y estuvo 2 o 3 años por ahí rondando y finalmente empezó a hacer daños y a atacar gente, porque cuando lo mataron lo encontraron llenos de machetazos, con perdigones, con balas de calibre 22 dentro del cuerpo. Entonces seguramente ya lo habían tratado de espantar o de matar. Y se estaba metiendo en una finca ganadera, hablaron con el gobierno y dieron permiso para que lo mataran. Cuando lo matan un par de hermanos cazadores colombianos de ascendencia alemana. Los soldados que estaban ayudando, como cercando todo el área, al final se toman una foto con Pepe muerto y esa foto se vuelve viral. Pues hay una reacción muy fuerte con los animalistas. Pero también creando el paralelo, me imaginaba la foto de Pablo en el tejado con los manes, Claro, es igualita, sí, porque están los del bloque de búsqueda arriba, con Pablo gordo tirado en el techo y como alzándolo, y es una foto muy similar. Yo hice una obra que se llamaba Bloque de Búsqueda, era una instalación de 7.000 soldados de plástico así chiquiticos, como en un bloque, y al frente había un animal de plástico también, como con cara de mirando los soldados. Entonces era como todo, para mí era como una recreación de la muerte de Pablo Escobar. Pues obviamente el bloque de búsqueda era ese grupo que había formado la policía, la DEA, los Pepes y gente del cartel de Cali. ¿Usted cree que la gente acá, como una persona acá que reciba como beneficios de la economía que genera el turismo, le importa, es consciente del desastre ambiental que está surgiendo a partir de la presencia de estos mares? Pues, no sé, pues, que le importe o que sí sabe. Pues no sé, ¿que le importe? Que le importe. Hay dos visiones encontradas, unas que son los animalistas y otras que son los biólogos. Los animalistas tienen como una ética del individuo donde un hipopótamo es mucho más importante que todo el ecosistema, porque el hipopótamo es un ser sintiente, entonces es una mirada como más desde el humanismo. Si el dolor para el hombre es un problema, pues para el animal también. Y hay otra ética que es de la conservación, que piensa más en ecosistemas. Entonces, a esta ética le importa más el daño ambiental que haga un hipopótamo desplazando los manatíes o llenando las charcas de que se mueran los peces y que las aves que vienen a comerse los peces tampoco estén. Estos manes son ingenieros biosistémicos, entonces mueven masas del agua a la tierra y de la tierra al agua. Entonces, pues esa parte de cuidar el río y cuidar todo el ecosistema no está como muy presente, yo creo, acá.
porque lo que importa es el turismo, precisamente porque vienen a ver hipopótamos y son los hipopótamos de Pablo Escobar. Y lo otro es que estos hipopótamos son hechos con dineros públicos y está prohibido que una especie, que se hagan obras sobre especies exóticas invasoras en Colombia con dineros públicos. Pero ahí se ve la contradicción de un pueblo que está viviendo por el turismo de los hipopótamos, y no solo de hipopótamos, son los hipopótamos de Pablo Escobar, porque también hay mucha... Pues, si estos hipopótamos no los hubiera traído Pablo Escobar y estuvieran reproduciéndose acá, yo creo que no tendría el mismo impacto. Sí, total. Y lo otro, que nadie habla, pero que yo creo que puede ser muy cierto, es que uno de los delitos más grandes que hay en Colombia, y hace la semana pasada, un par de semanas, sacaron un reporte, es la extorsión. Entonces, en todos estos pueblos, sobre todo en los pueblos afectados por la violencia, hay bandas criminales que se lucran de todos los oficios y de todas las tiendas, y el turismo no está excluido. Entonces, mientras más turismo haya de hipopótamos, pues estos grupos criminales también van a tener mayores ingresos. Que va a llegar el momento en que hay que matarlos, porque es que la tasa reproductiva es muy alta, las medidas de traslocación y de castración no han funcionado. Digamos, la castración de individuos es menor a la tasa reproductiva anual, la castración anual, entonces siempre la población está creciendo mucho más, y ahora pueden llegar alrededor de 250, y si no se hace nada, pues esto va a crecer y va a crecer, y según las predicciones de los biólogos, en el 2039 habrían casi 1.500 hipopótamos. El narcotráfico permea todo y exponencializa el crecimiento de cualquier problema. Claro. Entonces, pero... A ver, es un problema que es porque un narco que tiene una cantidad de plata, producto de la ilegalidad de las drogas, pues puede comprar el mundo y se trae una especie exótica invasora para un zoológico. Cuando lo matan, no hacen nada con los hipopótamos y se empiezan a reproducir. Como el capo o sea, el que se convirtió en dueño del mundo, con poder para comprar el mundo gracias a la ilegalidad de la cocaína, droga que está dedicada a la exaltación del yo, hay un hallazgo, una intención de hallar suya a partir de los desechos de este animal, una sustancia que genere la disolución total del yo. Pablo Escobar, pues se dice que trajo un macho, dos hembras, o dos machos, perdón, un macho y tres hembras, dos machos y dos hembras, pero en una de las historias se murió un macho y en la otra una hembra, entonces quedó un macho y dos hembras. Esos fueron los que se empezaron a reproducir. Entonces es el macho con la hembra, el macho con la otra hembra, el macho con la hija, la mamá con el hijo, el primo con el hermano, y entonces se crea como una población que es muy homogénea genéticamente, no hay diversidad y empiezan a tener problemas. En este momento están teniendo problemas de cataratas, hay un hipopótamo que tiene como 2 trompas, y además por el entorno pues tienen unas condiciones favorables porque no tienen depredadores, porque tienen agua todo el año, entonces no hay sequías. Entonces la tasa de reproducción es muy alta, y de 3 individuos se ha llegado hasta 250 hipopótamos, y después se llegará a más de 1.000. Entonces eso hace que sea como muy pertinente la pregunta si el hipopótamo africanus que vino acá ya es un hipopótamo colombianus por toda esta degeneración genética. Además que no sabemos los 3 o 4 individuos que trajeron si estaban emparentados entre sí también, porque no los trajeron del África, sino que los trajeron de
de un zoológico, algunos dicen que de San Diego, otra gente dice que de Dallas. Entonces, con este crecimiento exponencial y con la pregunta de si el hipopótamo ya es colombianus y no africanus, está lo que vos decís. O sea, Pablo Escobar, con toda la droga que exportó, que es una droga que enaltece el yo, que el que consume cocaína es el rey del mundo y los otros están por allá. Y hay un mito además que con la mierda de los hipopótamos untaba las pacas de coca que olían tan fuerte y los perros no ladraban. Entonces está esa exportación de cocaína envuelta en mierda de hipopótamos y la plata que le da pues hace que él traiga estos animales exóticos que vayan creciendo y creciendo y por esas degeneraciones genéticas pues terminen pues más que todo en los ríos, pero también en las zonas de Las superficies, en los de potreros. pastoreo. Hay un hongo que se llama Panaeolus africanus y hay una teoría de un micólogo que dice que el hombre es hombre precisamente porque cuando salió de los bosques con los grandes incendios que hubo y pasó de recolector a cazador, pues estaba siguiendo huellas y que era muy posible que se hubiera encontrado con estos hongos que crecían en el popó del hipopótamo de los elefantes y que estos personajes empezaron a consumir. Eso hacía que el nivel de serotonina fuera más grande en el cerebro, que se crearan mayor cantidad de conexiones neuronales, que hubiera más empatía entre el grupo, que hubiera menos miedo y se formaran líderes. Entonces que gracias a esos hongos, pues nosotros estamos aquí. Es una hipótesis porque no puede ser comprobada. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es a buscar esta mierda del hipopótamo y la idea es tratar de reproducir los hongos, analizarlos y mirar si esos hongos no son Panaeolus africanos, sino también Panaeolus colombianos, y además que es una droga totalmente contraria a la cocaína, y ahí está la contradicción, porque es una droga que diluye el yo, que ya tiene como unas características de mayor empatía, inclusive la están estudiando para sanar la depresión, la ansiedad, el miedo a la muerte. Tema que también ha sido una constante preocupación suya para plasmar en el trabajo, ¿no? Como La parte los de la- estados mentales de la depresión o de los pensamientos obsesivos y todo eso. Pues, Sí, porque hay una en conexión. mi trabajo hay dos líneas que tienen que ver mucho con la vida mía. Una es, como todas las incidencias y la violencia y el sufrimiento que causó el narcotráfico, por una utopía que es la utopía de una sociedad libre de drogas. Llevamos 50 años y la gente todavía está consumiendo drogas. La otra línea de investigación que finalmente se mezclan por esa utopía es la utopía de la perfección individual, donde tenemos que ser relevantes, tenemos que ser importantes, nos comparamos con los otros y eso genera pues una sensación de fracaso y de ser un impostor y de ser una y ansiedad, pensamientos repetitivos, depresión, qué sé yo, y estos hongos Exacto. pues terminarían No también habría. uniendo. ¿Quedará el negocio del narcotráfico en poder del cartel de Cali? ¿Y por qué tantas personas lloraron a Escobar? Entonces el problema pudo haber sido controlado, pero en esta magnitud lo que me interesa a mí es recrear como esos círculos de violencia que tiene el narcotráfico a través de la figura del hipopótamo. 8 días antes del golpe, los miembros del bloque de búsqueda habían conseguido con el catastro la ubicación de 23 propiedades de Pablo Escobar en el sector donde se realizó el operativo y donde presumían se refugiaba. Poco a poco se fueron cerrando poco a poco se fue cerrando el cerco y se fueron descartando casas o apartamentos hasta se consideró que ya no La generación mía es una generación que está
que está traumatizada por la narcoviolencia. Vos salías, pero vos no sabías si ibas a volver a la casa. Y eso es supremamente fuerte pues, para los jóvenes y para las familias de los jóvenes en esa época. Entonces, yo no sé diferenciar como qué parte de ese trauma hace parte también de la ansiedad y de estos pensamientos repetitivos. Es muy curioso porque cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, era como si me hubiera quitado un peso de encima. Decía, pues estos gringos que nos tienen metidos en una pelea contra las drogas, pero a la vez era capaz de caminar en la calle sin estar pendiente de motos, de gente que podría, pues de peligros que podrían estar al revés, y era como si me hubiera quitado un peso de encima y podría mirar el conflicto desde otro punto, no estar totalmente inmerso en él, sino tener un poquito de distancia y ahí como pensar de otra manera, sin tener la carga en los hombros. Uno de sus terapeutas le dijo, no, es que para ser un artista exitoso hay que sufrir. Lo ve real, lo ve, o sea, cómo toma ese preconcepto y cómo lo trata de llevar en su vida diaria, que es el trabajo de un artista. O sea, siente que hay que sufrir, siente que... No. Yo creo que hay artistas que pueden tener problemas psicológicos y que podrían ser 1000 veces mejores artistas si no los tuvieran. Y en su caso, que usted trata esos problemas psicológicos o los intenta representar, pues ahí sí ha tenido una fuente, a lo que voy, ha tenido una fuente de inspiración en tener esas crisis. Sí, pues sí, pero hay un punto de ruptura y es la medicación. O sea, yo trabajé mucho hasta el 2012 y era un trabajo como muy rígido y muy perfeccionista y que estaba metido como en unas dinámicas de competencia con los otros y de comparaciones que me hacían sufrir bastante. Y cuando me voy a estudiar a CalArts, donde pues tengo una experiencia muy fuerte de meterme en un agujero negro, salgo medicado, eso fue hace 11 años y todavía estoy medicado y me permite pues crear de una manera muy distinta y sentirme una persona muy distinta, aunque sea como la misma temática. Pero con la tranquilidad que yo trabajo hoy, es muy distinta a como trabajaba antes de tomar pastillas para la ansiedad, teniendo la misma experiencia de violencia que vivía a finales de los 70s y en los 80s y en los 90s. Autoridades en noviembre de 1992. Hernán Henao, HH, jefe de seguridad de Pablo Escobar, muerto el 2 de marzo de 1993. Alias Fabio, Castaño, alias El Choco, alias Hugo, del cartel, eliminado por una alias Fritanga, alias El Faraón, Chucho Sarria, Kiko, Rocco. Buenas. Venga, mire más cuáles son. Entonces, la tabla, ¿Y la qué superficie debajo? nada. La tierra, Ok. Y para tapar tampoco. tampoco. Pero para sostener seguro, ¿no? ¿Otra tabla? No, porque es que se dejan en... Se No, crea es el que- bloque y se sí, quitan. y además con esta tabla, que es de 20 centímetros, la podemos... De una, ¿no? La podemos... Uy, no. No, muy emotivo. Este man es muy maniado.
Muy maniado. Muy a moto. Uy, No, este es de le Rosales. toca calor. Sí. Ojo. ¿Alguna vez usted de pelado vino a Hacienda Nápoles como vamos a pasear? Pero Que me era acuerde, normal. no. Pero en esa época mucha gente Muy- venía. muy normal. Porque Escobar nunca cobró por la entrada a la Hacienda Nápoles. ¿Sabes? Es- No parece, parce. ¿No contesta? Pero no le entra la llamada, yo creo. Porque los mensajes de WhatsApp le salen que ya entraron, pero el man no está en línea, entonces debe estar viniendo en la moto. No, esperémosle, pero entonces expliquemos. Me interesa que en el programa se entienda este man quién es. Sí, este es un man que le dicen el Chavito y que me lo recomendó una periodista que se llama Diana Pachón, que ha escrito mucho sobre los hipopótamos. Y pues el man va a traer, se supone que iba a recolectar durante estos días mi hipopótamo. Y vamos a ver cómo, pues hacer como una instalación con la caja de madera que hicimos ahora, pero además de eso serían como como los bloques que simulan una paca de coca, pero los bloques donde nacerían los hongos. Entonces, ¿qué? ¿Bien o no? ¿Qué se dice, pues, Chavito? Bien. Qué pena, conocemos tanto. ¿Y qué fue lo que le pasó, pues? No, me llamaron de la empresa y me tocó volverme cuando ya venía. ¿Así? Tenía que les colaboraba con un trabajo que tenía en la empresa. Uy, qué pena cuando yo Ah, bueno, y entonces, ya irá, vamos para ahí, ¿quieren? vamos. Voy a mandar al trabajador mío que le busque aquello. Para que hagamos Pero la- todavía no lo han encontrado. No, para que hagamos la tarea no es completa. Listo. Pero entonces, ¿qué? Nos vamos. ¿Qué más? Chao. Mucho Bien. gusto. Salvador Arbeláez. Chao. La idea entonces sí es conseguir esa materia. ¿Cómo nos vamos? Para que nos rinda más. Estamos grabando, entonces necesitamos luz, lo más que se pueda. Entonces O sea, aprovechar el tiempo. Donde usted dice que está el lago con los hipopótamos, que ellos pueden filmar un poquito, ¿es cuál lago? Lo que va yendo para comprar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Lo seguimos a usted o qué? Sí. ¿Usted está en qué moto? Listo, lo seguimos, vamos, de una. ¿Y usted lo ha correteado a un animal de estos? Sí. Van haciendo así, entonces con la cola, vea. Si quieres, podemos decir. Esa es la de ellos. ¿Cuánto? Sale como 300.000 pesos. Oiga. ¿En serio? No, mentira. ¿Y el hábitat de ellos que vos decís hay muchos Sí. más allá? ¿Cuántos? Por ahí unos 60 mantienen. Y entonces es mejor ir ya antes de que se vaya la luz. Yo creo que es mejor. Porque los manes corren a 30 kilómetros por hora. Corren más- Usted está como muy azarado. Vamos más despacio, vamos más relajados.
Sí, lo que no es que el dron está bien arriba. Se van yendo. Si uno se acerca. Sí, hay unos que sí. ¿Y si le da brucelosis? ¿Qué es eso? Una enfermedad que tiene la mierda. ¿Necesita la otra tabla? Para... No. La primera pata de coca cuando uno hipopótamo. Ahorita viene del exterior, ¿no? ¿Cuánto dice usted que vale eso, chavito? No, era para... Pues la idea de este proyecto, chavito, es que aquí nacen unos hongos que son distintos a los hongos que nacen en la boñiga de la vaca. Estos hongos de aquí se llaman Panaeolus africanus. Entonces la idea es, el trabajo es para estudiar este tipo de hongos. Como los hipopótamos vienen de 3 individuos y se han ido reproduciendo y reproduciendo, entonces hermano con hermano, primo con primo y se empiezan a degenerar. Entonces es para mirar bien si ese hongo que nace acá es igualito al que está en África o por la degeneración genética de los hipopótamos y por el microbioma que tienen por la comida, es ya un hongo distinto al de África y sería un Panaeolus colombianus. Entonces la idea es conseguir boñiga y con este molde hacer unas pacas así, que es como la alusión a una paca de cocaína, pero donde está saliendo un hongo que ya es nativo de Colombia. Entonces, Ya te entendí. lo que vamos a organizar es conseguir bastante y hacer como un sembradito de estos y esos hongos brotan naturalmente. Pues cuando broten, ya sería recolectarlos y mandarlos a analizar. Ese es como el trabajo de investigación que hay ahora. Pues fuimos, el programa lo empezamos cuando en noviembre, diciembre del año pasado. Ya llevo bastante tiempo investigando este nuevo proyecto que se llama Panaeolus colombianus, que es como en todo este del narcotráfico, finalmente en el residuo como más contundente que tiene la historia narca en Colombia, que es el popó de los hipopótamos, crecen hongos alucinógenos que bajo unas terapias adecuadas pueden acabar con la adicción a la cocaína. Entonces ahí se cierra un círculo muy interesante porque es como se
cómo la contradicción dentro del proceso de tráfico pues, se termina cerrando y termina creando un círculo virtuoso. Cuando hicimos el primer programa nos fuimos para Doradal, construimos el molde de la paca para hacer las pacas con la boñiga de los hipopótamos. Fue la primera vez que encontramos la boñiga y en ese momento lo que yo pensaba era que el sustrato, o sea, la del hipopótamo, afectaba el tipo de hongo que nacía. Después de todos estos meses que han pasado grabando el programa, investigando, lo que me he dado cuenta es que las esporas no se modifican de acuerdo al sustrato. Las esporas son muy resistentes, inclusive resisten el paso por el intestino de los hipopótamos y funciona, el ciclo de producción del hongo es más o menos este. Hay unas esporas que el hongo, que es la fruta del micelio, cuando está maduro, suelta. Estos hongos son coprófilos, o sea que se alimentan de y de ahí sacan, de la es que pueden crecer, pi. Y el ciclo de los hongos alucinógenos es el siguiente. Está la fruta que crece en el micelio está en la boñiga del hipopótamo. Cuando la fruta madura, suelta unas esporas. Esas esporas, a través de la lluvia, del viento o de moscas, son trasladadas y pueden quedar en los pastos. Los hipopótamos salen a comer por la noche, comen entre 40 y 50 kilogramos de pasto y por lo general en el agua, pero muchas veces lo hacen cuando están saliendo, cuando están caminando por la noche, no durante el día dentro del agua. Estas esporas cruzan el intestino del hipopótamo, se alojan en la boñiga, se forma el micelio, sale la fruta, ese es el hongo alucinógeno, y cuando ya madura, vuelve y suelta las esporas y vuelve y empieza el ciclo. Entonces en Colombia hay dos especies principales de hongos coprófilos. Uno es el Panaeolus cyanensis, que es el que crece, el que en este momento está creciendo, porque ya he venido trabajando, ya tenemos como un gran cultivo de pacas que se asemejan a un decomiso de cocaína, y en esos cultivos están creciendo estos hongos que son muy diferentes a los que uno encuentra por lo general en la región andina, que es el Psilocybe cubensis, que es el que tiene la rayita negra por dentro. Este es más flaquito y crece más altico, es más blanco, es menos café. Y bueno, ya han aparecido, son unos hongos que son más inestables, que tienen más contenido de psilocibe, entonces son 2-3 veces más potentes que el que crece en la boñiga de vaca en la región de los Andes. Y ya podemos ver, pues ya tenemos como evidencia de los hongos que han ido creciendo. Te los puedo mostrar por acá. Estos fueron los primeros honguitos que crecían. Aquí estoy trabajando con el chavito, que ya lo habíamos entrevistado. Estamos revolviendo la boñiga del hipopótamo, metiéndola en el molde que habíamos construido allá en Doradal, y ya aquí haciendo el decomiso para que finalmente sea el sustrato donde crecen los hongos. Y finalmente estos son los hongos que van creciendo y se van muriendo. Un hongo tiene 90% de agua y 10% de material vegetal, y este es el Panaeolus cyanensis.
ahí. Uy, mire muertos y cosas mierda de allí. Pero ¿hay registro de prueba de gente que ha documentado el consumo? No, ¿Ya? todavía no. Yo creo que esta sería la primera vez Sí. que se va a hacer esto y pues acordate que yo estoy trabajando con un músico que está grabando los sonidos de los hipopótamos, que va a ser una música como muy acorde a un viaje y se va a hacer una experiencia con hongos alucinógenos para usarlos como tratamiento medicinal. Entonces, estos hongos pueden ayudar con la cura del estrés postraumático de gente que ha estado en situaciones de guerra o de personajes que vivieron en la Medellín de los 80s y los 90s llenos de bombas y que estuvieron influenciados por la violencia narco, o puede curar la adicción a las drogas, que era lo que contaba ahorita. Entonces, pues Pablo Escobar, debido a la ilegalidad de las drogas, consiguió una cantidad de dinero que le permitió tener unas excentricidades como traer hipopótamos. Los hipopótamos están en Colombia, en los ríos, están acabando con el ecosistema, pero finalmente crece un hongo que es capaz de acabar con la demanda de cocaína, con la adicción a la cocaína. Entonces, si esto se potencializaría, pues daría como resultado que se acabe ese tráfico, lo cual es imposible, pero pues muestra una condición de posibilidad. Bueno, Camilo. Salvador Yago. Le sigo acordando al sicario que le sigo acordando al sicario que casi lo mata. Oiga, muchas gracias, Cami. Nos divertimos, papá. Sí, estuvo muy bueno el programita. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,